¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión aquí con nuestro invitado del día de hoy, Jorge, que nos va a ayudar con esta entrevista sobre las nuevas leyes de comunicación que se está implementando en el gobierno. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, Isaac, por la entrevista. Un saludo a todos y todas que nos escuchan y nos miran. Sí. Vamos a empezar con la nueva ronda de preguntas. ¿Qué opina en que la nueva ley abre sobre la desregulación y la liberación, lo que incluye reducir el papel que antes tenía el Consejo de Comunicación y emitir en la ley de la responsabilidad de los medios sobre los contenidos que se difunden? Claro, a ver, digamos que primero, como antecedente, explicar que existe dos proyectos, existieron, digamos, desde la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana se presentaron dos informes, uno de mayoría y uno de minoría. Estos dos informes fueron construidos por varias propuestas de leyes que se presentaron por varios asambleístas y se presentaron estas dos opciones. La misma que fue aprobada por la Asamblea y la misma que está ahorita en la posibilidad de un veto parcial o un veto completo por parte del presidente de la República. Entonces, en ese contexto, es importante mencionar que para nosotros es importante, como medios de comunicación comunitarios, el respaldo sobre el tema del informe de minoría, y es el que está la ley para reforma, ¿no? La que estamos ahora conversando. En el contexto de tu pregunta, es importante mencionar que creemos que es importante darle las acciones que tiene que tener el Consejo de Regulación, ¿no? Es decir, este peso que debe tener el Consejo de Regulación y la importancia de cómo los medios de comunicación tienen que ser responsables con los contenidos que van generando. Entonces, estos contenidos tienen que estar en el marco de lo que la ley menciona sobre sus contenidos, que no sean discriminatorios, no sean contenidos xenofóbicos, que no sean contenidos discriminatorios, y esa responsabilidad es importante que se la asuman desde los medios de comunicación. Claro, también, ¿qué opinas sobre la ley propuesta por el gobierno de Lasso, que busca que los medios, a través de la figura del defensor de audiencias en el artículo 6 y 7, realicen acuerdos de consolidación frente a los reclamos de la audiencia? A ver, lo uno es que esto está dentro de la ley del informe de minoría, que es lo que se conversó, ¿no? Es decir, hay unos defensores de audiencias que están en el marco también de la Defensoría del Pueblo. Entonces, básicamente es la propuesta del informe más que la de Lasso, es la propuesta que se genera desde tener estos espacios donde cuando hay un usuario de un medio de comunicación que se vea afectado, esta afectación puede ir tú a un proceso de mediación en el cual tú puedes llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, con estas instancias para no tener que generar, digamos, un proceso, tener un espacio en el cual tú puedas ir o reclamar o pedir una aclaración. A veces, de pronto, los medios de comunicación nacionales, para ellos es tú entrar a discutir con ellos, de pronto a veces es muy difícil. Y entonces lo importante es tener esta instancia que te permita, digamos, discutir, llegar a un entendimiento y sin necesariamente llegar a otras instancias que puedan llegar a temas judiciales. Más bien es justamente un espacio de mediación que tú puedes lograr y decir, bueno, mire, usted mandó una información la cual es incorrecta, aquí está el análisis de la fuente, pero me voy donde estas instancias que te permiten llegar a un diálogo antes de tener que decir, bueno, o sea, voy a hacer un juicio o a enjuiciar o a acusar o llegar, digamos, a una instancia legal que es innecesaria. ¿Pero es la regulación suficiente para garantizar el derecho a la comunicación? Yo creo que no. La regularización, digamos, no implica, digamos, que pasa a través de eso. Sin embargo, si hablamos de una manera integral del proyecto de ley de minoría, el mismo que fue aprobado por la Asamblea, este proyecto sí contiene varias instancias de temas de derecho a la comunicación. Es decir, tienes derecho al tema de interculturalidad, te da el tema de acceso hacia las frecuencias. Recordemos que lo central y lo importante cuando hablamos de la comunicación y la democratización de la comunicación y el derecho a la misma es cuando nosotros expresamos cuando tenemos espacios para crear medios de comunicación. Cuando tenemos nosotros una ley en la cual tenemos limitaciones para crear estos espacios, para crear nuevos medios de comunicación,
pese a que hablamos de que es importante que una ley tenga, justamente está para regular, una ley no es para autorregular. Entonces, hablamos de que hay ciertos mecanismos que pueden amparar, digamos, los procesos justamente de tener nuevos medios de frecuencias donde no existen. Entonces, eso es importante mencionarlo. Y claro, en el marco, cuando se cumple la ley, digamos, y tenemos estas acciones afirmativas, por ejemplo, para medios de comunicación, de alguna manera, pues, está cumpliendo justamente que exista un derecho al acceso de la información y la comunicación. Claro, y entrando un poquito más ya a los medios de comunicación, ¿estos garantizan información plural y de claridad? No en todos los casos, ¿no? Justamente por eso creo que es importante tener una pluralidad de medios de comunicación. Es decir, si es que tú tienes, por ejemplo, 5 medios o tienes en un sector 3 medios de comunicación, normalmente los medios de comunicación tienen su línea editorial, ¿no es cierto?, por donde están marcando ellos su agenda de trabajo. Sin embargo, sí es importante que la ciudadanía, los pueblos y nacionalidades, los sectores comunitarios, las audiencias en general, de todos los sectores puedan tener, digamos, diferentes fuentes o medios de comunicación que tengan distintos, pueden tener distintas líneas editoriales, pero lo importante es que puedan generar una alimentación de contenidos y luego poder ser críticos con esos contenidos y poder tomar ciertas decisiones. Entonces, en el marco de esto, no siempre los medios de comunicación, digamos, logran, digamos, tener toda la capacidad para informar a la gente y de pronto se lo genera de acuerdo a sus lineamientos de trabajo. Ahora, ¿considera factible separar y hacer otra ley con los articulados que prohíben la concentración de medios y viabilidad de los procesos de concesión de frecuencias? Adjudicación de pronto por eso. Verás, entiendo la pregunta, si se hace referencia a que si es que es necesario tener 2 leyes, pues no. Es decir, que justamente esos son los 2 planteamientos, ¿verdad? El primero, el informe de mayoría, tenía ese espíritu de decir, bueno, aquí esto es una nueva ley de comunicación y esto se va a dividir en dos ejes, que era justamente el tema de la distribución de frecuencias, los procesos de adjudicación, y por el otro lado era todo el tema de derechos, de contenidos, ¿ya? Entonces, en esas 2 líneas de trabajo, efectivamente creemos nosotros, desde Corap y desde los medios comunitarios que representamos, la importancia de más bien poder tener una sola ley de comunicación, así como lo dice la Constitución, que es la máxima entidad que regula las acciones legales dentro del país, y ahí dice que se necesita tener una ley orgánica de comunicación, y claro, dentro de eso integrar los sectores públicos, comunitarios y privados, y de alguna manera poder tener, digamos, estos espacios dentro de la misma ley. Eso permite tener una verdadera proceso comunicativo que permite democratizarlo. Ahora, si tú logras esta división, pues obviamente no es lo más adecuado. Claro, y ahora, ¿qué opina usted que la sanción de casos por vulneración de derechos de parte de periodistas y medios de comunicación ya no estaría bajo entidades como la Defensoría del Pueblo o el Consejo de Comunicación, sino tendrían que resolverse ya directamente en lo judicial? Justamente el tema es que de acuerdo a la ley que nosotros estamos, que es la que se está aprobando, menciona más bien eso, o sea, justamente es no entrar en un proceso judicial, y es lo que venimos conversando, es decir, tú tienes una instancia que es la Defensoría del Pueblo, tienes tú el tema de estas instancias que puedes acudir, y tienes el Consejo. Entonces tienes como varios escenarios justamente para evitar a que vayas directamente a judicializar. Entonces, más bien eso es lo positivo, digamos, que nosotros lo vemos. Es decir, si yo no tuviera esa instancia, lo primero que tengo que hacer es acudir a el tema judicial y poner una denuncia, pero logro llegar a un acuerdo a través de audiencias, asesores de audiencias que están en el marco de la Defensoría del Pueblo, pedirle llegar a un acuerdo y decir, bueno, sí, por más que dice la ley, era que se otorgue al mismo tiempo o que hagan esta información que no ha sido verificada. Ese justamente es lo positivo de la ley. Claro, y ahora considera que el gobierno pretenda generar un modelo neoliberal en la comunicación.
De alguna manera es súper amplia la pregunta, pero es importante también entender de que la ley, como te digo, es importante referirnos a cuál de las dos y obviamente de la propuesta de mayoría que no fue aprobada por la Asamblea. Y ya para terminar con esta ronda de preguntas, usted como periodista, ¿qué opina sobre la regulación de la nueva ley de comunicación, sabiendo que usted asistió a esta reunión de la Asamblea? Claro, bueno, o sea, nosotros en el marco de, estamos a favor de que exista una regulación, ¿no? De la ley de comunicación, creemos que es importante regular, porque además de temas de contenidos para niños y adolescentes, por ejemplo, que los medios de comunicación puedan tener acceso, los pueblos y nacionalidades puedan tener acceso, que tengas acciones afirmativas que ayuden, porque no solamente pueden contar con el 34% de la distribución de las frecuencias, se logra ese 34%, sino que hay que ir justamente fortaleciendo, porque históricamente pues siempre los medios comunitarios han sido relegados de la oportunidad de tener estos espacios y es importante, digamos, que la ley pueda cumplirse, pues evidentemente, entonces que la ley, una ley que pueda regular, digamos, todo el tema de la distribución, que se cumplan las acciones afirmativas, que podamos tener, por ejemplo, más contenido intercultural en los medios, pues de alguna forma es favorable para el país. Claro, esas han sido nuestras preguntas. Le agradecemos a Jorge Guachamín, que es periodista de Corape. Últimos momentos para despedirse de nuestra audiencia. Ya, muchísimas gracias, Isaac, ¿no? Agradecerles por el tema de la entrevista y que es importante que podamos nosotros defender a esta ley de comunicación que siga aprobada, porque es una ley que nos ayuda justamente a tener mayores espacios, tener nuevos medios de comunicación que también tengan acciones afirmativas que los apoyen. Entonces, eso. Listo, una vez más, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Nos vemos en otra ocasión.